Modificación en la comunicación de fallecidos por COVID-19 en Jujuy. Mientras la curva de casos positivos baja, la cantidad de fallecidos diarios es alarmante. Los datos que tienen que ver con el sistema de atención también, cómo ha bajado el estrés, cómo ha bajado la cantidad de consultas en el 0800, en el sistema del COE. El informe de los médicos de Nación evidenció los errores en la sistematización de datos. Y un médico de San Pedro perseguido por contar la verdad del colapso sanitario en Jujuy. No sabemos quién le maneja la comunicación al gobierno de la provincia de Jujuy, pero de lo que estamos seguros es que trabajaron sistemáticamente para ir ocultando la cantidad verdadera de fallecidos por COVID-19 en la provincia. El mes de septiembre fue el peor para Jujuy en la pandemia. Solo en el noveno mes del año hubo casi 7.500 contagios y casi 300 fallecidos. A partir del 17 de agosto cambió la modalidad de presentación de fallecidos, según los informes diarios del COE provincial. Hasta el 16 de agosto lo que se hacía era presentar al final del informe escrito la ciudad, el sexo y la edad de cada uno de los fallecidos diarios. Esto, más el ocultamiento de fallecidos en los municipios de Perico, San Salvador, Libertador General San Martín y San Pedro, que trabajamos en los dos informes anteriores, muestran la sistematización en cuanto al ocultamiento de información con respecto a los fallecidos por COVID-19 en la provincia. Ustedes se preguntarán por qué lo hacen. Porque para las gestiones municipales y para el gobierno provincial es piantavotos, pero la gente no es tonta. Por estos días estamos asistiendo a la alegría del gobierno provincial con respecto a la baja en la curva de contagios en las ciudades. La primera nos está mostrando cómo estamos con los casos en el total de la provincia desde el inicio de la pandemia. Como ustedes pueden ver, hemos tenido una curva sostenida de ascenso desde mediados de junio, que fue cuando iniciamos los primeros casos acá con circulación local, y si observan van a ver que en las últimas semanas la curva se ha estabilizado. Ya registramos todos los días más o menos la misma cantidad de casos y en los últimos días también ya tenemos una tendencia hacia el descenso. También se cerró momentáneamente el hospital de campaña de la Ciudad Cultural y hubo baja de casos en San Pedro, Perico, Libertador General San Martín y San Salvador. Los datos que tienen que ver con el sistema de atención también, cómo ha bajado el estrés, cómo ha bajado la cantidad de consultas en el 0800, en el sistema del COE, no solo en telemedicina, en el caso de la atención por parte de los médicos. Pero se publican entre 10 y 15 fallecidos por día. ¿Qué sucede realmente? No es difícil de explicar. En el mes de octubre se están blanqueando los fallecimientos que hubo en septiembre. En realidad en septiembre no hubo 10 o 9 fallecidos por día, sino que en realidad hubo 15 o 20. Lo que pasa es que, como decíamos, no es bueno para la gestión gubernamental. ¿Se acuerdan lo que veían en la red social Facebook allá por el mes de septiembre? En donde muchas personas publicaban mensajes hacia sus seres queridos fallecidos por COVID-19. Ahí está la realidad. El registro provincial de casos positivos de COVID-19 en la provincia comenzó a tener serias dudas luego de la explosión de casos de 100 por día a partir del mes de julio. Esta situación fue recogida por los médicos que vinieron enviados desde el Ministerio de Salud de la Nación entre los meses de agosto y septiembre. En ese informe, de los médicos venidos en Buenos Aires, que recorrieron los barrios de la ciudad de San Salvador de Jujuy y ciudades del interior provincial, dijeron lo siguiente. Entre los tantos problemas detectados se encuentran la falta de acceso a datos de muertes en el barrio Alto Comedero, por retraso en la llegada de datos. En Fraile Pintado hubo entre 5 y 6 muertes por semana desde que comenzó el aumento brusco de casos, mientras el municipio no informó ningún deceso y desde el COE provincial se reconocieron solo 6 muertes por COVID-19 en Fraile Pintado. En Libertador General San Martín, el Ministerio de Salud provincial informa la presencia de personas fallecidas en su domicilio. El mismo relato se evidencia en terreno. A nivel provincial, los médicos enviados por el Ministerio de Salud de la Nación evidenciaron retraso en la llegada de información, actualización en la definición de casos, nuevas normativas y documentos de importancia. También se vio retraso en la información de los datos positivos sintomáticos, nexo epidemiológico con el PAMI, considerando la situación de riesgo que presentan sus afiliados, según la Coordinación Médica del PAMI Jujuy, representada por la doctora Luz Díaz.
Pero, luego de la sugerencia de los médicos venidos de Buenos Aires que recorrieron el territorio provincial y la ciudad de San Salvador, al gobierno provincial no le gustó para nada. En el siguiente video van a escuchar cómo el responsable del COE provincial, el Dr. Gutiérrez, reconoce que hay más casos de COVID-19 que los que dice la estadística. Escuchen y se van a dar cuenta cómo hay que agregarle más casos a los 17.000 hasta ahora. Recordamos a la gente que si es que presenta síntomas, que ya lo hemos explicado muchas veces cuáles son, no concurra a trabajar, que se quede en su casa y que se quede aislado, porque necesitamos interrumpir la cadena de contagio. Necesitamos que no se siga propagando la infección y la infección se va a seguir propagando en la medida en la cual la gente que tiene síntomas continúe haciendo sus actividades, relacionándose con otras personas, cosa que estamos viendo mucho. No son contabilizados por la sencilla razón de que no fueron realizados los hisopados correspondientes. Por ejemplo, en una familia se enfermaba todo el grupo familiar, se hisopaba uno solo, pero el resto, que estaba contagiado, no. Por lo tanto, todos esos casos no fueron estadística oficial. Por lo tanto, a esos 17.000 casos hasta el día de hoy hay que agregarle unos cuantos miles. Un caso testigo es el de Alto Comedero, la zona popular del sur de la ciudad de San Salvador de Jujuy, con cerca de 130.000 habitantes, es la más afectada por el COVID-19 en la ciudad. Allí, en varios hogares, se enfermaron todos los integrantes de la familia, pero solo uno fue hisopado y luego registraron la estadística, situación que también notaron los médicos enviados por Nación, ya que los recorridos casa por casa lo constataban. En la última semana se hizo pública la situación del Dr. Carlos Gaspar, que es el único médico ecografista y de patología cervical que tiene el Hospital Guillermo Patterson de San Pedro. La resolución expresa que queda suspendido por 15 días sin goce de haberes, así como lo demuestra el documento que ves en pantalla. Una represalia del gobierno por sus dichos sobre la falta de liderazgo médico en el COE de San Pedro y por exponer las necesidades que tenía el hospital local durante los momentos más difíciles de la pandemia, entre ellos falta de oxígeno. Ante esta situación de ocultamiento de la información de parte del gobierno provincial y de algunos gobiernos municipales, nos comunicamos con sectores opositores, principalmente del peronismo, pero ninguno hizo algo al respecto.